Hola, hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de la banqueta virtual. Y esta noche pues estamos muy contentos, tenemos aquí a Henry Cabrera, estoy acompañado de Henry Cabrera y de mi queridísima Vanessa Herrera, donde esta noche pues hablaremos de las conspiraciones, que por cierto les prometemos, nadie nos está diciendo que no digamos nada. ¿Cómo estás, Vane? Hola, emputadísima por lo que ocurrió hoy en el Congreso, pero es que el Congreso nunca nos da una buena mano. Nos dio un asustón y fue solo el primer día y de ahí nunca más en la vida. Total. Pero, pero muy contenta de que Henry nos venga a contar sobre conspiraciones. Con esto se me va Exacto. a bajar el mocho. Excelente, excelente. Yo me Hola. compré Ajá. mi cerveza Está bien, está bien. para disfrutarlo. Hola, Henry, pues Es- coméntanos, ¿de qué va hoy el tema? Cuéntanos. Muy buenas noches, Kevin, Vanessa, a todos las personas que nos escuchan y nos ven por medio de banqueta virtual. Un saludo cordial. Hoy nos vamos a poner a destapar los misterios que hay, esos poderes fácticos ocultos que nos dominan y nos tratan de ocultar la verdad. El tema que vamos a tocar hoy es sobre lo que es las conspiraciones, un tema que es la continuación de lo que fue el episodio pasado, que tocamos lo que es pseudociencias. Y pseudociencias salió a colación lo que es el tema de conspiración. Es inevitable cuando se tocan pseudociencias que salgan a flote lo que las conspiraciones. Son básicamente no son excluyentes de las otras, van amarradas en la ecuación y son que tenemos que definir qué es una conspiración. Una conspiración es una explicación alterna para algún fenómeno que existe. Normalmente las conspiraciones nos traen actores poderosos que tratan de ocultarnos la verdad. Son actores que buscan algún beneficio, control, ocultar algo, no decirnos la verdad, y siempre implica un dualismo que existe entre la sociedad, el bien y el mal. Somos nosotros contra ellos, nosotros tenemos la verdad, nosotros conocemos la verdad, nosotros descubrimos ciertos hechos que hay, ciertos hechos que se nos oculta a la mayoría, que es vedado a la mayoría, y por eso es de que tenemos que decirlo, tenemos que contarlo a todo el mundo. Normalmente las conspiraciones tienden a darse como léanlo rápido porque nos van a borrar, nos van a censurar, nos censuran. Entonces, ahí es donde surge, a veces da ese morbo a muchas personas y tienden a leer las noticias o lo que ellos tienen. Totalmente. Y es que todos sabemos que nos fumigan. O sea, por favor, Henry, tú estás viniendo acá como un borrego Matrix infiltrado. No, son mentiras. Pero es que a mí lo que siempre me causa bastante gracia es que es una situación que tiene una explicación pues bastante lógica, bastante comprobable, que se ciñe al método científico del que hablábamos la semana pasada o a uno de los métodos científicos de la semana pasada, pero vienen y dicen, no, eso no es cierto porque eso no es cierto. O sea, es simplemente el hecho o la explicación ¿Y cómo puedes explicarlo? es un Es por que qué. no ves que está claro. Ajá, no, y por ejemplo, a mí algo que me parece muy gracioso es la situación de los eclipses, que hay gente que niega, o sea, en una tierra plana los eclipses serían imposibles. Y cuando pedís que te lo expliquen, vienen y se sacan un planeta X o un cuerpo X que es invisible, excepto cuando pasa entre la luna y la Tierra o entre el Sol y la Tierra. O sea, es invisible el resto del tiempo, menos para eso. Cuando el otro modelo explica básicamente que depende de la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces siempre me parece bien curioso de que muchas veces se agarran de esto, ¿no? De cuestiones, como decía Henry, así de invisibles y que solo yo conozco, ¿verdad? O sea, todos están equivocados menos yo. Lo de los eclipses es mi primer ejemplo porque es cuando sacan lo del cuerpo invisible. Yo,
Sí. No hay nada invisible en la naturaleza. No está más fácil que la Tierra sea redonda en lugar de sacarse Sí, algo es invisible que de la manga. nosotros los seres humanos siempre buscamos explicaciones para los fenómenos, siempre le hemos buscado explicaciones. Anteriormente nuestros antepasados pues le buscaban explicaciones no naturalistas, estamos sometidos a los caprichos de los dioses, de las deidades, cualquier fenómeno que pasaba era la voluntad ¿Cómo de era? cierto dios. Se emputó el dios. Y conforme se fue evolucionando el conocimiento y fue naciendo en la incipiente ciencia, se fueron descubriendo que los fenómenos tienen una raíz naturalista. Si llueve, nosotros sabemos que no es atribuido a Machac o a Neptuno o a otro dios o a una deidad. Normalmente, ¿En serio? nosotros, No me vayas a venir con el cuento chino de que la Virgen no está llorando. sí, exactamente. Entonces, el detalle es de que nosotros los seres humanos todo lo tenemos en una visión antropocentrista. El antropocentrismo es antro viene de hombre y centrismo es de que todo gira alrededor de nosotros. Entonces, si algo sucedía en la naturaleza o sucede en la naturaleza, tiene que ser por causa de nosotros. Si hicimos algo malo o los dioses nos están castigando, nos están reprendiendo. Conforme se fueron descubriendo los fenómenos, entonces las personas, muchos, pues nos conformamos con la explicación que se nos da, pero hay personas que buscan explicaciones alternas. Y esas explicaciones alternas a veces no tienen ni pies ni cabeza y a veces pareciera que sí tienen lógica, pero no la tienen. Por ejemplo, el de la Tierra. El de la Tierra plana, pues si nosotros vemos, o sea, utilizamos nuestros sentidos, que normalmente nos mienten nuestros sentidos, pues creemos que la Tierra es plana. Pero si tratamos de dar explicaciones a los fenómenos que existen en una Tierra plana, no se pueden explicar. Tiene que haber, y dejemos por un lado lo que son las fotografías que dicen que son IGM, imágenes generadas por IGC, perdón, imágenes generadas por computadora, o que la NASA nos miente, la ESA nos miente, Roscosmos nos miente, JAXA nos miente, todas las agencias nos mienten, man. Pero hay fenómenos que solo se pueden explicar si la Tierra es un globo. Y estas personas vienen y buscan teorías alternativas a sus explicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno cae en una creencia, en una idiosincrasia, cae en algo que se conoce como sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación solo busca lo que es la información que a ellos les conviene. Y se dan fenómenos por ejemplo, como el cherry picking, que buscan solo la información que a ellos les favorece. Ya. Uh-huh. Es bien interesante. Perdón. Uh-huh. El vicio ya me agarró, ya no me den. Es interesante ver cómo las personas sí prefieren creer en estas teorías que en algo real. Yo estudié ufología con varios ufólogos a nivel latinoamericano y español. Uh-huh. Y es más interesante ver que ellos mismos crean ese tipo de cuestiones alternativas, para ponerlo bonito, y lo peor es que ni lo creen, y la gente les cree. O sea, sí, lo hacen por llamar la atención. En esa cuestión hay dos vertientes. Están los que están convencidos de que su explicación alterna es la correcta, y está la vertiente grande de ellos. No sé si me escucharon porque como que veo que mi internet está fallando. ¿Que lucran, dijiste? Ajá, hay dos vertientes en este tipo de personas que creen en conspiraciones. Están los adeptos que creen realmente que una conspiración existe y es real, y están los que se lucran de esa conspiración. Si nos vamos y nos metemos en ese mundillo, hay personas que venden cursos, que hacen convenciones, que hacen libros, venden revistas,
dan entrevistas, crean sociedades y todo. Y esas personas viven de eso. Y están las personas que son realmente convencidas, que son fieles creyentes de que esa explicación es. Y ahí ya se aplican fenómenos psicológicos en donde se dan los efectos, por ejemplo, el efecto, lo que es de, 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 de arrastre, borrego, en donde se sigue un líder. Entonces, se crea una comunidad. Nosotros los seres humanos somos seres sociales y buscamos un sentido de pertenencia. Queremos pertenecer siempre a un grupo social, entonces por eso se crean comunidades de amantes al deporte, comunidades de amantes por ejemplo, que religiosos, grupos de, por ejemplo, de personas que juegan al billar y todo. Hay ciertas personas que buscan una asociación y encuentran en grupos de conspiración y encuentran ese sentido de fraternidad que necesitan o desean, y ese grupo se los da. Y por eso se entregan sus idiosincrasias a ellos. Y el problema es de que cuando uno entra en cierto mundo y deja por un lado su crítica y su escepticismo, básicamente es imposible salir de ello. Y hay una es una pequeña línea que existe entre lo que es ser escéptico y ser negacionista. Porque yo de escéptico puedo desechar a priori ciertos, por ejemplo, explicaciones o ciertas noticias que se me dan. Puedo aplicar la navaja, por ejemplo, la navaja de Ockham, la navaja de Hitchens o la navaja de Sagan, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con esas personas que ellos se vuelven negacionistas? Se le da una evidencia, por ejemplo, fotografías hablemos el tema de la Tierra redonda. Se les da fotografías, son generadas por computadora. La NASA nos miente. Henry, ajá. Disculpa, y ¿sabes qué es algo bien gracioso que he visto con muchas de esas personas? Es que, muy bien, fotografías tomadas por satélites o astronautas fuera de nuestro planeta son falsas. Pero muestran una fotografía en sepia que muestra un gigante y que claramente está hecha con IAS y es gigante de Tartaria confirmado. Exactamente. Entonces ahí es donde se halla el sesgo de confirmación, ¿va? Solo buscan la información que a ellos les conviene. Y entran ya factores psicológicos en que es las conspiraciones. Las personas realmente se entregaron a la creencia y nada de lo que se les diga se van a salir de ellos de ahí. Y ese es el detalle con ellos, de que simple y sencillamente entregaron todo su escepticismo, lo dejaron por un lado pero ellos sí son bastante críticos y duros, porque ellos afirman, bueno, nosotros en la ciencia nada está por sentado, dicen, no se puede creer todo lo que dice la ciencia, miren a fulano de tal, lo hicieron de menos, pero después se dieron cuenta de que él tenía la razón. El ejemplo típico ellos van a poner a Galileo. Galileo decía esto, decía aquello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos son críticos, hipercríticos, e incluso son negacionistas ante las evidencias que se le dan, pero con sus creencias no tienen ningún tipo de crítica y escepticismo. Ahora, una persona que es crítica y escéptica lo va a hacer tanto con las explicaciones que no son acordes a sus idiosincrasias, y lo van a hacer con sus idiosincrasias también. Una persona que es crítica y escéptica siempre va a cuestionar lo que él cree, porque no solo se trata de cuestionar lo que yo no creo, sino cuestionar también lo que yo creo. Y esa es la gran diferencia entre una persona que es escéptica por naturaleza y una persona negacionista. Totalmente. Hay una situación que a mí me parece también curiosa, que es el aspecto, y tal vez ahí entra un aspecto más psicológico del cual no me quiero meter mucho porque no soy psicólogo, pero el asunto de sentirme único y especial, ¿verdad? O sea, todos los demás son borregos, Borregos. solo yo que conozco la verdad, yo soy el más despierto, soy el más inteligente. Entonces también va unido mucho a eso, ¿no? Porque generalmente yo escucho con ustedes porque siguen la narrativa oficialista. Esa es una de las frases que más escucho. Exactamente. Y es el asunto. Muy bien. Entonces, o sea, se dividen mucho entre ellos y nosotros. O sea, así, incluso hasta dentro de ellos mismos. Entonces, como que también está ese aspecto de pertenecer, pero no pertenecer a cualquier grupo, sino que a un grupo especial, un grupo
que combate, o sea, esa narrativa de nosotros contra ellos, de David contra Goliat, y nosotros siempre somos David, ¿verdad? Sí, exactamente. Y mucho de esto surge, por ejemplo, de un efecto que se conoce en psicología como el efecto Dunning-Kruger. ¿Va? ¿Qué dice el efecto Dunning-Kruger? Las personas que menos saben son las que más consideran que saben porque su misma ignorancia no les permite ver lo ignorantes que son, en Qué tan resumen. ignorantes son. Y las personas que son muy capacitadas, a veces no, ellos piensan que no tienen esas cualidades, ese conocimiento, porque tal como decía, yo solo sé una cosa, que no sé nada. Uno entre más conocimiento tiene, más dudas hay, más dudas se plantea uno. Entonces, las personas que tienen poco conocimiento están seguras de su conocimiento y las personas que tienen mucho conocimiento tienen dudas del conocimiento que ellos tienen y de esa aplicación y piensan que todo el mundo a veces tiene esas habilidades o las habilidades que ellos tienen piensan que son ínfimas y son personas que son súper capacitadas. Por eso, tomando en contexto el debate que hubo, el que te comenté de Jordi Wild, eh, eh, Javier Santolaya, por ejemplo, él es físico, tiene un doctorado, es creo que se graduó uno también, está estudiando filosofía actualmente y sacó una licenciatura, creo que no es en comunicación, pero la cosa es que él es bien preparado. Y las otras personas no están ni preparados, pero están seguros de todo lo que dicen y desechan a priori cualquier evidencia que se les da. O sea, llega a tal punto que dicen las estrellas no existen. Exacto. No hay forma de que la ciencia pueda probar que las estrellas existen. Ajá. Aunque las haya. Ajá. Aunque las haya. ¿Por qué? ¿Por qué desechan eso de que las estrellas existen? Porque, por ejemplo, con las estrellas se puede probar. Ajá, se puede probar con las estrellas, se puede probar que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque en el Polo Norte las estrellas, si uno pues tiene una cámara y puede ponerla, las estrellas giran para un lado y en el polo sur giran al lado contrario. Y solo en un planeta o sea, solo en el planeta que es un globo, puede suceder eso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, como esa es una evidencia, lo desecho. Los satélites giran alrededor de la Tierra es un globo. Entonces, ¿qué hacen? No, los satélites no existen, son globos meteorológicos que rebotan la señal. Bueno, entonces la gravedad, mire, solo los planetas al adquirir cierta gravedad, la gravedad es esto, entonces la gravedad no existe. Y van desechando constantemente, tal como lo decía Carl Sagan, por ejemplo, tengo un dragón en mi garage. Vas desechando toda la evidencia que se te da o vas buscando argucias a la argumentación que se te da. Tengo un dragón, los dragones no existen, los dragones mitológicos, pero una persona va y te dice que tiene un dragón en tu garage, obviamente vas a ir a ver que sí existe, ¿va? Entras y no está el dragón. La persona te dice, es que el dragón es invisible. Ah, bueno, entonces voy a traer pintura y lo voy a echar encima para que se materialice. Para verlo. Entonces la persona te dice, no, es que es inmaterial, pero tira fuego. Ah, entonces voy a traer una cámara térmica para poder ver lo que es el calor que emite. Ah, no, porque es fuego que no es caliente. Entonces, pero camina, sí. Entonces voy a tirar cal en el suelo para las pisadas, es que es inmaterial. Y entonces a cada cosa, cada argumento, ellos ponen un contraargumento. Ajá. Y es como la tetera también de Russell. Ajá. La tetera de Russell que habla que hay una tetera entre Marte y Júpiter que está girando y esa tetera gira ahí y yo soy seguro que está la tetera ahí. Pero entonces te dicen es que entonces la vamos a ver, pues no, es que es muy pequeña, no se puede ver, pero la tetera está ahí. Entonces es cuando tocamos cuestiones filosóficas, por ejemplo, de lo que es la epistemología y tocamos lo que es las afirmaciones gratuitas, ¿va? Y la navaja de Hitchens, lo que se afirma sin pruebas, se puede refutar sin pruebas, ¿va? Totalmente. Yo he visto de esta situación con lo de la navaja de Hitchens, el asunto de no hay pruebas de que no exista. O sea, he escuchado muchas de esas pruebas, ese argumento. No me voy a lanzar con el ejemplo más sencillo que sería Dios, pero lo he escuchado en argumentos, por ejemplo, con Pie Grande. O sea, Pie Grande, ¿cuál es la prueba? Un video Garra de hace como 60 años que al que lo hizo dijo, no hombre, es un hombre vestido de gorila y yo tomé el video.
Ellos dicen, no, 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 Ujú. no, no, lo obligaron a decir eso, que era falso. Entonces, yo muchas veces he escuchado es que no hay pruebas de que no existe, perdón, pero no hay ni una sola prueba que anote que existe. No hay pisadas, no hay huesos, no hay ni siquiera excremento. O sea, yo creo que por más hubiera algo así, entonces muchas veces se utiliza eso el de, si no hay pruebas de que no exista, no, o sea, no puedes confirmar que no existe. La no presencia o el no conocimiento es prueba suficiente de que no existe, ¿verdad? Como lo Sí, menciona la navaja. sí, exactamente eso se toca mucho. Por ejemplo, en filosofía, la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación. Yo afirmo, por ejemplo, de que en mi casa llega un venado, por ejemplo, todas las madrugadas a comer las flores. Entonces, y en el área no hay venados, pero yo afirmo y doy evidencia de eso. Entonces, estoy sustentando mi afirmación. Pero si el venado resulta que solo llega cuando yo estoy y cuando las personas llegan a ver el venado no está, entonces no estoy sustentando mi afirmación. Ese es el problema lo que es las conspiraciones. A veces se sustentan en el aire y siempre buscan una argucia para salir ellos y salir invictos ahí. Y si le refutan esta parte, o es fake, o están en contra de ellos, o cualquier otra argucia le buscan, pero siempre ellos tratan de ir buscando esas gimnasias mentales que viven haciendo. Definitivamente. Y esa palabra de gimnasias mentales, creo yo que va justo con lo que decías del dragón, ¿verdad? Ah, es que me has dicho esto, pero esta otra cosa lo prueba. O, por ejemplo, donde yo veo muchas esas situaciones ya de conspiración y con gimnasias mentales, es en el asunto de los antiguos astronautas. Órale, ahí Sí, se echan unos saltos de lógica increíbles. O sea, el asunto de los mayas, por ejemplo, em, que hay mucho, o sea, no se sabe totalmente qué fue lo que pasó con ellos, pero hay explicaciones, hambruna, guerra, algún problema sí, meteorológico, o sea, explicaciones que aún hasta hoy podemos seguir viendo, ¿no? Que causan que cierta población se mueva del lugar. Pero dicen, no, sí. no, 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 perdonen, pero no, se los llevaron extraterrestres. Y lo que me parece gracioso es de que ese tipo de información funciona en una película de Indiana Jones, ¿verdad? O sea, dejaron pruebas para encontrar tal cosa, pero en la vida real no funciona como tal. O sea, son, como dices, unas argucias y unas gimnasias mentales increíbles. Sí, es de que ellos normalmente vienen y buscan una explicación alterna, porque aparentemente para ellos el mundo es bastante sencillo eh, y no nos llena. Entonces van y buscan una explicación bastante asombrosa que les llene esa necesidad de la explicación, pero sin darse cuenta que en la ciencia, por ejemplo, estudiando se puede llegar a encontrar fascinación en los fenómenos. Por ejemplo, lo que tocaste de los mayas. Eh, Hay estudios que se hacen en las cuencas lacustres, ¿verdad? Donde se puede ver, por ejemplo, la cantidad de polen que se depositaba, de ver que hubo bastante deforestación. Cuando los lagos tienden a secarse, se acumula más cal de lo normal en los sedimentos. Y se ha demostrado que en la época del colapso de los mayas, del clásico, hubo itinerancia en las lluvias, incluso se puede ver cuánta cantidad más o menos un aproximado, cuánto tiempo hubo de sequías. Se puede ver en las estelas, por ejemplo, cuando ellos dejaron de construir, como ellos en las estelas, por ejemplo, ponían sus victorias y todo, cuando fueron derrotados. Entonces, hay un montón de fascinación en donde se encuentran explicaciones para el colapso maya. Y no hay necesidad de caer en cuentos fantasiosos de que vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Para empezar, ni siquiera sabemos si hay vida extraterrestre allá afuera. Y si la hay, si es vida inteligente. Y si coincidimos en el tiempo con ellos. Y si el viaje interestelar es factible. Es Porque posible, puede ser exacto. que no, porque habría que violar ciertas leyes de la física para poder pasar, por ejemplo, lo que es utilizar lo que es el Alcubierre, que es básicamente viajar más rápido que la luz, planeando en el espacio. Eh, o naves generacionales de los extraterrestres.
pero habría que sortear un montón de cuestiones ahí. Entonces, eso no es una explicación parsimoniosa. La explicación parsimoniosa es de que simple y sencillamente, así como han surgido civilizaciones en otros continentes y se han extinguido, porque eso es lo normal que sucede, de que las civilizaciones surgen, se extinguen y a veces nacen entre las cenizas. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de Mesopotamia, como a veces surgían y a veces decaían y volvían a surgir nuevamente. Entonces, eso es lo normal que sucede, pero las personas buscan explicaciones alternas a eso. Pues al final de todo uno dice, pero sí, que se diviertan ellos buscando explicaciones, dándole explicaciones a esos fenómenos que no le causa daño a nadie. Pues bueno, podemos dejarlo ahí, que no le causa daño a nadie, pero como lo dijimos anteriormente, creer en una conspiración, primero iniciamos creyendo en una pseudociencia, digamos lo que es el horóscopo, ¿va? Eso te abre la puerta para que después creas una pseudociencia, la Tierra es plana. Después de la Tierra plana, resulta de que la NASA no lo ocultan y las agencias espaciales no ocultan que la Tierra es plana y de que, por ejemplo, hay en el Polo Norte o en el Polo Sur, hay puertas a otras dimensiones y hay de todo, tienen ellos. Esos ya leyeron demasiado Lovecraft. Y después vienen ellos y dan otro salto y se van, las vacunas son malas. Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Abrimos una pequeña puerta y esa puerta da espacio a que entren más y más conspiraciones. Entonces cuando ya llegan y empieza a afectar la salud o lo que es la integridad física de las personas, es ahí donde ya tenemos problemas y donde se tienen que combatir lo que es las conspiraciones y atajarlas de lleno, porque si las ignoramos, las conspiraciones crecen constantemente. ¿Por qué? Porque las personas a veces tienden a consumir material que es controvertido, material que a veces va en contra del establishment, ¿verdad? Material que va en contra de las reglas y todo, y a veces las personas, y para una persona que es culta, pues, y tiene cierta cultura general, pues es fácil encontrar los errores lógicos a las fallas en ello, pero para una persona que va y abre YouTube, por ejemplo, y le aparece una explicación alterna, y se mete en ese mundillo y es difícil que salgan de ahí. Ese agujero de conejo, yo recuerdo que yo me metí en uno me metí en varios videos en YouTube de terraplanistas y cuestiones así, y úfale, o sea, es que es otro nivel, o sea, ellos están súper mega convencidos, ya convirtieron eso en un dogma, porque incluso a uno de ellos le decían, mira, y si te ofrecieran el hecho de subirte a un cohete y llevarte al espacio, y si vieras, pero es lo que decías, ¿verdad, Henry? Se niegan, porque decían, y si ves hacia abajo y es una pelota, básicamente. Y él decía, es que lo más probable es que el casco, como el casco es redondo. Exactamente. Entonces, ahí yo vea que el plano no es un plano, sino que está distorsionado. O sea, a esa gente la podría sacar al espacio e inventaría alguna cuestión para decirte que estás Dicen, han llegado, es tanto el retorcimiento que hacen las gimnasias mentales que dicen que el casco tiene ojo de pescado y por eso van a ver ojo de pescado, van a ver retorcido. Y las cámaras, todas las cámaras tienen ojo de pescado. Y que el hombre no fue a la luna y que nosotros, de que no había tecnología, pero siempre van a encontrar explicaciones alternas para seguir creyendo en ello. El problema de eso es de que uno le invierte tiempo, mucho tiempo, le invierte pasión, le invierten dinero a veces las personas en esas idiosincrasias. El problema es que ellos al final les da miedo a veces darse cuenta de que le invirtieron tanto a ellos que estaban equivocados. Y es doloroso para ellos reconocer a veces de que están equivocados y prefieren mejor seguir haciendo sus gimnasias mentales para seguir en sus creencias. Ahí el problema con eso. Y el problema al final, como lo toco, hay conspiraciones que sí pueden causar daño. Por ejemplo, los antivacunas. Esas son las conspiraciones que más miedo le tengo. Por el hecho de que atenta contra la salud de las personas. Atenta contra la salud de los niños, contra la salud de la población. Porque los mismos datos lo demuestran. Nosotros los seres humanos pasamos toda nuestra historia padeciendo enfermedades, epidemias, muerte materno-infantil. Los niños morían muy pequeños y todo. Habían olas de epidemias que se daban en ciertos lugares de enfermedades. Cuando llegaron las vacunas,
esas enfermedades se erradicaron prácticamente. Se redujo drásticamente las muertes de niños, todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora con la ola de lo que es antivacunas que hay, se están viendo enfermedades que antes no se veían. La polio, el Volvió el sarampión, sarampión. la rubiola y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existe algo que se llama, este, cuando cierto grupo está inmunizado, a pesar de que hayan unos que no están vacunados o no pueden, tal vez tienen algún tipo de enfermedad autoinmune o algo, pero ese grupo le otorga protección a la mayor parte a los pocos que no están vacunados, pero a medida que descienden los niveles de vacunación en la población, se empiezan a surgir enfermedades y esas personas que no están vacunadas son las primeras que empiezan a aparecer los efectos y las personas que no se pueden vacunar por X motivo no fueron vacunadas son las que terminan enfermando. Entonces, y se crean ciertos mitos alrededor de las vacunas, por ejemplo, que las vacunas causan lo que es autismo. Ujú. Y eso se puede refutar fácilmente. ¿Por qué? Lo que es el autismo no existía antes, dicen muchos, y cuando se empezaron a vacunar empezó a existir, pero causalidad no significa correlación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se empezó a descubrir el autismo en niños, en el siglo pasado, que básicamente se empezó a descubrir. Y muchos fenómenos de antivacunas surgieron en el siglo pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que se fueron refinando los métodos y se fue descubriendo que muchos niños padecían, porque el autismo es un espectro, no es que alguien tenga autismo como te da gripe o te da influenza, el autismo es un espectro que va desde leve hasta más grave, ¿no? Entonces se fue refinando y muchos niños se fueron descubriendo que sí tenían autismo, que se consideraban que eran hiperactivos o que eran niños que a veces eran, pongámosle, antisociales o niños que no les gustaba relacionarse con los demás o se les ponía que eran caprichosos o un montón de cuestiones que los encajonaban ellos en eso. Pero se fue descubriendo que tenían cierto grado de autismo y se fue refinando todo eso y entonces surge el autismo, pero el autismo no surge por las vacunas, sino surge porque se fue refinando los métodos para descubrir que alguien tenía autismo. Pero muchos lo correlacionan eso y ese es el problema, que a veces la gente correlaciona mal. Si yo bailo ahorita la danza de la lluvia y llueve, no significa que llovió porque yo bailé la danza de la lluvia. Causalidad no significa necesariamente correlación y ese es el problema. Una cosa que es el autismo no está correlacionado con las vacunas. Exactamente. Y si, mira, ahorita bailas y empieza a llover, yo creo que te mando para México porque así, hoy que hizo solito, al fin pude tender un poco la ropa. No, definitivamente, y el asunto que me parece bien curioso y también va de la mano con eso de nosotros contra ellos, es que el estudio que relacionó las vacunas con el autismo es uno, uno, un estudio que ha sido refutado por miles de estudios. Pero como dices, Sí. Henry, se niegan, o sea, es que este estudio, no, este estudio es el bueno, porque las farmacéuticas son malas y que tampoco vamos a decir aquí que son, Sí, son angelitos o niños de son comunión, santas ¿va? divinas, Ajá, exactamente, porque han ajá, cometido una que otra atrocidad por aquí. Pero es el asunto sí, de que el rollo de, acá lo ha comprobado mucha gente, o sea, no han sido solo farmacéutica uno, dice que esto es mentira, o sea, han habido estudios independientes de un montón de orígenes que refutan eso, y aún así dicen, no, las causan. Muchas veces durante el COVID, a mí me tocó escuchar, es que ¿cómo es que hicieron una vacuna tan rápido? Yo, ok, es gripe, o sea, eso es una investigación en movimiento, o sea, no porque ahorita hayan descubierto la vacuna del COVID, hayan realizado la vacuna del COVID-19, significa que, bueno, mucha, paremos hasta la siguiente pandemia para ahí que aparezca el 20 o el 21 o el 23. No, es una investigación que sigue. Encima decía la gente, pero es que hace 100 años en la pandemia de gripe española se tardaron tanto en hacer una vacuna o en esto fue diferente. Yo, sí, pero eso fue hace 100 años. Si usted cree que los paradigmas no han sí, cambiado en 100 años, usted es un idiota,
Perdón, ahí sí por, por ser tan drástico, pero Sí, tocaba escuchar cada tontería que comparaban esta pandemia que tuvimos con la de hace 100 años y es el asunto como que, ok, 1914 no es lo mismo que 2020, ¿verdad? exacto. Este, por ejemplo, eh, las personas, por ejemplo, como vemos eh, ¿se me escucha? Sí, sí, ya te escucho, Henry. ¿me escuchas? Sí, Sí, es que tengo problemas con el internet, no sé si aquí sea o no te ahorita bien. preocupes. Mira, a ver, volvemos al tema de sesgo de confirmación, ¿va? Tocamos el tema de las vacunas para el COVID, ¿va? Se crearon en tiempo récord las vacunas, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Todos los años sale lo que es las vacunas para la influenza. Todos los años salen vacunas, incluso 2 veces al año salen a veces la vacuna con lo que es la nueva cepa para combatir lo que es la influenza. Pero las personas no se dan cuenta de eso. Las personas van y omiten ese datito, porque es un gran dato que todos los años hay vacunas para la gripe y Toman y dicen, es que ya tenían preparada la vacuna, era para las farmacéuticas que querían vender, China quería acabar la población del mundo, Estados Unidos quería acabar con la población de China y el nuevo orden mundial. Y como yo le digo a las personas, ¿acaso, pues yo que sepa, las grandes empresas, conglomerados, los grandes empresarios, básicamente son los que manejan tienen cierta cuota de poder en el mundo, Henry, salvo que la legión de zapateros ajá. No, vaya a tomar el control, es el ahorita, nuevo orden mundial. ahorita que mencionaste eso de China quería destruir la población de Estados Unidos, Estados Unidos quería destruir la población de China, ¿va? Yo solo me imaginé a Italia así como que, soy una broma para ustedes, porque también fueron los primeros que pagó el pato y bien caro. Sí, así es. Y entonces, y solo basta con irnos a la antigüedad. ¿Va? Pandemias han habido. Desde que el ser humano existe, han habido pandemias. En lo que es cuando se creó la civilización, la aglomeración de personas fue un caldo de cultivo para que surgieran las pandemias. No, no es algo nuevo, han existido. Hay muchas que no están documentadas. En el neolítico, que surge la civilización, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros de que muchas a veces ya hay primeros relatos de algunas pandemias. Tenemos las más famosas, por ejemplo, la peste negra, la peste justiniana, y tenemos, por ejemplo, tenemos crónicas de cómo cuando vinieron los conquistadores, los españoles acá, que las poblaciones nativas de acá no estaban inmunizadas para esas enfermedades y sucumbieron ante la viruela, por ejemplo. Entonces, las enfermedades han existido, pero las personas a veces omiten ese gran detalle nuevamente y dicen, no, es que se crearon, que la zoonosis no existe, China lo hizo, es que no puede ser posible, que no sé qué, pero es que la zoonosis siempre existen. Hay enfermedades que han ido pasando, saltando de animal en animal y terminan llegando al ser humano inevitablemente, mayormente con la destrucción del medio ambiente, la aglomeración, lo que es los viajes transatlánticos o en avión, que muy rápidamente nos traen enfermedades. Una persona que está en Malasia y quiere una enfermedad exótica puede llegar al otro día acá y contagiar a un montón de personas. Y eso, ahí está, esa interacción, ahí está. ¿Y por qué surgen en China muchas enfermedades? Para empezar, era el país más poblado del mundo, actualmente lo es la India, pero el tipo de dieta que tienen esas personas, que los tipos de mercado tienen animales vivos ahí, enjaulados, tienen murciélagos, serpientes, pangolines, un montón de animales que lo tienen vivos, interaccionan con el ser humano y ese intercambio entre lo que es patógeno se puede llegar a dar a veces una mutación y terminan dándose una enfermedad que puede o no llegar a ser, convertirse en pandemia. Y van a seguir sucediendo, pero la gente tiende a creer de que los están. No, y Ajá. es que no es la primera, no es la primera. O sea, la del COVID No es la fue primera. la donde sí nos encerraron. O sea, hubo otro tipo de manejo, ¿va? Porque se le consideró como tal.
pero no es la primera vez que nos viene un virus asiático y está matando gente por regiones en lo que más se esparce. El Sí, H1N1 de 2008, el SARS de 2011. O sea, el asunto es que jamás se había el expandido. MERS. Ajá, Incluso exactamente. el MERS tiene más letalidad que el COVID. El MERS tiene una Ajá, letalidad del 20%, pero como yo, la enfermedad está bastante aislada, ajá, es como que, entonces tema de que está en Medio Oriente, ajá. síndrome de respiratorio de Medio Oriente, está bastante aislado, entonces no sale de esa región. Normalmente se contagia en unos y ahí queda. Exactamente. Entonces, no es como que sea la primera vez. Y había mucha gente, Creo que se me fue el no, internet. yo te escucho, Henry, pero, híjole, creo que sí se le fue el internet a Henry. Me van a tener que aguantar a mí unos segunditos. Papara. Ya te subo, Vane. ¿Te subo? ¿Ya estamos? Sí, parece que se le fue el internet a Henry, Vane. Y a mí se me fueron las ganas de vivir el día de hoy. Y mañana me vuelven, pero hoy. Sí, ahí tuvimos problemas con Henry, pero lo vamos a esperar unos minutitos. Igual está bien interesante porque es bien importante que uno se informe y al mismo tiempo que uno sepa discriminar. Aquí tenemos a Henry otra vez. Hola, Tenemos Henry. problemas con el internet. Pero ¿saben que entre mis amistades, que dicen todos los demás son pendejos menos yo? Bueno, yo también lo digo, pero yo sí estoy consciente que sí soy pendeja. Pero hay un instituto de la ciencia donde en 1700 y la madre le ponen el número y bla, 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 creo que es en Italia. Bueno, está bien, va, y murió la cosa. Posteriormente se cumplen 200, 300, no sé cuántos años de la creación de este edificio y ponen 1984, 94, 2004, no sé, pero cuando lo modifican le cambian la fecha. Y entonces dice, la Matrix, la Matrix. Y yo, ¿cuál Matrix? Si le cambiaron el número por aniversario. No, 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 no. Es que no sabes. Es que tú no sabes, pero ¿cómo que no sé si le cambiaron el número? Si fue famoso. No, la Matrix. Y yo digo, ay, qué bonita la gente. Sí, la verdad que las personas todos buscan su explicación alterna y con esa se queda. Los Y a fantasmas no veces es existen. difícil uno, y sí, Ajá. a veces es difícil porque cuando se crea un ambiente familiar, a veces se le dan ciertas explicaciones los padres a los niños, ¿va? Y es sometido a cierta impronta a uno. Y esa impronta es muy difícil deshacerse de ella. Entonces ya crece uno y básicamente va a seguir defendiendo esas creencias que uno traía a veces desde la niñez o las va adquiriendo como Claro, en la juventud o mi mamá adolescencia me uno. lo hizo, por ejemplo. Ujú. Decía, no, si tu papá es buena persona, lo que pasa es que es pobre. Y ahí lo miraba yo gastando billete con otras. Me Oh, engañó. qué gracioso. No, eso ya es en serio. Sí, Sí, es muy sí. interesante. Entonces, Porque, ujú, Híjole, se nos volvió a quedar atorado Henry ahí. Yo voy a decir, lo están acallando ahí las está, ya. farmacéuticas. Ahí está. sí, Te está, te no es está, el internet, ajá, te Sí, estaban cayendo, te estaban callando las sí grandes es farmacéuticas. o como dijo aquel patojito los poderes cerebro, fácticos. ¿cómo fue que dijo? Es que se bajó a propósito para no contestarme lo que ya contestó en otras oportunidades y otra vez en esta, ya lo contestó 4 veces, se lo vuelvo a preguntar, pero ella se bajó para no contestarme. Igualito estamos con Henry. Los Y poderes fácticos no quieren que se sí, sepan la no verdad. quieren que sepan la verdad. Sí. Entonces, tenemos varias conspiraciones que existen. Tocamos la Tierra plana, lo que es antivacunas, las estelas químicas, ¿han escuchado? Mm, mm. No te dimos ni madre, Eh, Kevin. Perdón, están muteados. perdón. Y yo aquí dando mi gran discurso antivacunas. No te decía así como, nos están fumigando, por eso se me cayó el pelo. A eso lo culpo yo. Las estelas químicas. Eh, exactamente. Existen muchas explicaciones para las supuestamente fumigaciones que hacen con las estelas químicas los aviones. Reducción de la población mundial, nos están enfermando, fumigación química, alteraciones genéticas y todo.
¿Estás muteada, Vanessa? Vanessa también echándose su gran discurso. Y el de la Virgen orinando, esa es muy importante. Nos van a vetar, Vanessa. Dale, Henry. No, Lo que es orinando. existe una explicación sencilla para las estelas químicas. Simple y sencillamente es algo que se conoce como condensación. Pasa el aire por el motor. Cuando hay alta humedad, cuando ese aire sale, esa diferencia de temperatura, el aire esa humedad se cristaliza y se convierte en pequeñas nubes. Y solo hay cuando altas concentraciones de humedad es que se tiende a ver eso. Es una explicación natural, simple y sencillamente. A veces la gente se pregunta qué es condensación. Bueno, es sencillo. Cuando uno saca un pichel de la refri con agua y lo pone en la mesa, al rato ve que tiene gotitas alrededor del pichel. No es que el pichel esté sudando, se le esté saliendo el agua por dentro, no. Es la humedad que hay en el ambiente que se topa a algo que es más frío y se condensa y se convierte en las gotas en algo más grande. Lo mismo sucede en las partes altas, está más frío, por eso es que en las partes altas, si la gente ve, hay nieve, por ejemplo, en las montañas o se forma nieve a veces, o en las latitudes más altas se forma, entre más alto es, pues, por ejemplo, el Monte Everest hay nieve constantemente. ¿Por qué? Porque hay menos gases, en las partes bajas hay más gases, los gases retienen calor, los gases retienen calor y ese calor se mantiene. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que subimos, la densidad de gases va disminuyendo, retienen menos el calor y por eso las partes altas son más frías. Cuando un avión pasa por un sector que hay más humedad y está frío, se forman esas pequeñas nubes, esas estelas que se forman, y por eso es de que se da, y la gente piensa que los están fumigando, nos están enfriando. Pero aparte tiene otra cuestión que es ilógica. Supongamos que lo estuvieran haciendo. Es que nadie puede controlar los vientos, no se puede controlar el clima. Entonces, suponete que lo está haciendo X país, lo está haciendo, fumiga, y el viento dispersa eso, incluso lo puede llevar a ellos, lo puede llevar. Entonces, realmente no tiene lógica. Una, tiene una explicación natural, el fenómeno, y dos, no tiene lógica porque nadie puede controlar los vientos. Si no, le apuesto que los países que tienen bastante dinero y tienen desiertos, estuvieran haciendo que lloviera constantemente en sus desiertos o regaran sus sembradíos y todo. Incluso la siembra de nubes se considera que posiblemente sea una estafa, que no hay evidencia que demuestre que llueve más, porque se siembra la nube y llueve, pero que no hay una forma de comparar, un test para comparar si realmente iba a llover antes de que se sembrara una nube, por ejemplo. Entonces, el clima es una dinámica tan compleja que no se puede controlar. Totalmente. Y adicional de que, como dices, o sea, es absurdo, ya hubiera sido, creo yo que si fueran entre países, o sea, ha habido guerras por menos, no creo yo que no utilizaran, miren, bueno, manden una fumigación de cianuro o lo que sea que se pueda tirar y maten a todos esos. O sea, creo yo que estaría como que más efectiva, ¿va? Y es que este tipo de teorías como ficción, pues suenan hasta buenas, ¿va? Pero tienen unos agujeros de guión gigantescos. Otra, por ejemplo, que a mí me ha tocado escuchar incluso con gente con la que he ido a la universidad, ha sido lo del HARP, que crean los terremotos. Uy, hay terremoto en Guatemala. No es como si fuera una región sísmica, pero hay terremotos, Henry, el HARP. Sí, exactamente. La explicación de que le están provocando los terremotos para ellos les satisface más que estudiar la tectónica de placas, lo que es la dinámica de lo que es el núcleo, interacción, lo que es las fallas geológicas que existe. Eso no les satisface a ellos, les satisface una explicación más cool para ellos y buscan un maligno que nos está provocando los terremotos. Exactamente. O otra que ha surgido reciente, por ejemplo, el 11S. El 11S se lo provocó Estados Unidos para irse a la guerra. Pero, o sea,
atentados terroristas siempre han existido, Ujú. han habido, desde hace tiempos han existido atentados terroristas. Y que fue una falla garrafal de los servicios secretos de Estados Unidos, que incluso tenían identificadas a las personas y no les dieron seguimiento, fue una falla garrafal. Pero vamos a suponer que ellos tienen razón, por ejemplo, en decir, Estados Unidos lo provocó para irse a la guerra a Afganistán. ¿Qué iba a obtener Estados Unidos en Afganistán? Afganistán no tiene petróleo, no tiene gran infraestructura para explotar los recursos minerales, ni se explotaron. Se empantanó en una guerra de 20 años, Creo gastó que billones y billones de dólares, trillones. trillones de dólares en una guerra innecesaria, material y todo que fue, soldados, vidas que fue a perder y todo. Pero ¿qué obtuvo? Nada. Ahora, podemos ahora tomar, por ejemplo, el ejemplo de Irak. Bueno, en Irak sí puede existir, o sea, existe una explicación porque aparentemente habían armas nucleares que no las sabían. El programa nuclear iraquí fue destruido por Israel, que bombardeó sus instalaciones nucleares cuando recién nacían. Entonces, pero Irak sí tiene recursos, entonces ahí sí la explicación podría aplicar, una explicación parsimoniosa. Pero con Afganistán, ¿qué sacó Estados Unidos en eso? Absolutamente nada. Solo hizo una guerra innecesaria a veces. Exactamente. Y encima, bueno, dicen que, o sea, no hay una lógica como decís, o sea, han pasado tantísimo tiempo, porque te pueden decir, no, que los que vendían armas y todos son los que ganaron. Eso podría haber sido sin necesidad del atentado. O Sí. sea, no había necesidad, o sea, Estados Unidos ha entrado a guerras por menos. O sea, ha entrado a guerras por menos. Si hubieran inventado ahí otra cosa con Afganistán y todo, em, yo, digamos, yo en cuestiones de cosas de gobierno, tampoco me gusta así como que sí, efectivamente, el combustible de avión no derrite acero, ¿va? Tampoco me voy a tirar a eso. Pero digamos, ya cuestiones cuando incluyen a gobiernos, yo estoy así como que, vamos a ver de qué estamos hablando y cómo lo vamos a argumentar, ¿va? Porque esos infelices son Exacto. capaces de cualquier cosa. Pero yo pienso que de ahí a tirarte porque empiezan, el asunto es que con muchas de estas teorías, en especial sobre el 11 de septiembre, es que, ¡pum! Luego, o sea, no tienes que irte muy lejos, se vuelven antisemitas. O sea, así. Se vuelven anti-islámicas, básicamente. O sea, es una Pero excusa si para Jesús odiar. era antijudío, dijo, pues yo, ¿por qué no? ¿Cómo? Si Jesús era antijudío, yo, ¿por qué no? Bueno, o sea, porque es una situación más de maten a todos los judíos, Hitler tenía razón, ¿va? O sea, en ese aspecto. Y aplican lo mismo a personas islámicas, ¿va? Entonces, ese es el asunto. Yo te puedo topar la narrativa así de que, bueno, el gobierno buscaba algo, órale. Pero como dices, ¿a razón de qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué No, se? no hubo ni un beneficio. Ajá. Los únicos la única por lado que lo toman ellos es que se enriquecieron los productores de armas, pero si Estados Unidos sigue siendo, es el mayor vendedor de armas del mundo y ellos las siguen Exactamente. vendiendo. Entonces no hay forma de dónde tomarlo, pero la gente retuerce los datos para encajar su narrativa en eso. Ujú. Otra conspiración, por ejemplo, es de que el hombre no fue a la luna. Que Stanley Kubrick lo hizo. Yo así como, miren, es cierto, Sí, pero si hubiera sido Stanley Kubrick en la época de 2001, híjole, el alunizaje hubiera durado 4 horas y media y hubiera incluido un momento musical que nadie entendería incluso 70 años después. Y lo que me da risa es que vienen y dicen, es que fue Kubrick después de hacer 2001. Yo, ok, ¿y qué ganaba Kubrick con eso, no? Y dice, no, es que la NASA no, quita eso, la NASA le dio lentes, escuchen esta alucinada, ¿va? La NASA le dio lentes a sus cámaras para cuando él grabara a Barry Lyndon, que por cierto la grabó 6 años después que aterrizó que el alunizaje, porque él no quiso utilizar luces de estudio, entonces le dieron los lentes especiales para que él utilizara luz de velas, ¿va? Barry Lyndon es una película de época.
O sea, esa es la razón que he escuchado. O sea, a Kubrick le pagaron básicamente con lentes para su próxima película. Y aquello también de que en El Resplandor, otra película de Stanley Kubrick, bastante buena por cierto, Sí, es muy bueno. sale el niño sale Danny con un suéter donde dice Apolo. Y ahí está. Eso es prueba de ¿Vieron? que Kubrick siente culpa y por eso le puso ese suéter al patojito. Efectivamente, Nos han engañado. nos han engañado. Y es así como que en las películas está, mucha en las películas. Sí, ahí en las películas está la clave de todo, del engaño que nos hizo la NASA. La NASA hizo el engaño para ganarle a la Unión Soviética, porque si no lo sacaban, no le hubieran podido ganar a la Unión Soviética lo que es la carrera para la Luna. Espacial. O sea, eso es lo que la explicación que ellos buscan. Así va, los soviéticos. Aunque en parte sí es cierto. O sea, la constancia de buscar ir a la Luna básicamente es por poder. Pero ya lo demás ya se lo agregaron. Sí, pero es que eso mismo es el argumento que ellos utilizan. Por ejemplo, fue el Apolo 11, Apolo 12, el 13 hubo un gran problema que tuvieron y pues regresaron vivos por lo que bueno. El 14, el 15, 16 y 17. Esos fueron a la Luna. Y muchos te dicen, bueno, fueron en los años 60 y 70, 69, que fue el Apolo 11, y lo de los años 70, principios, el hombre fue a la Luna. Que eso estamos hablando de más de 50 años. ¿Por qué no se regresó? Dicen, ya vieron, es que no teníamos tecnología, el hombre no fue a la Luna. Pero entonces hay que ver el contexto de las cosas, porque ese es el problema de que a veces uno puede, pues, o sea, ese es un argumento, es un buen argumento, pero el argumento se refuta con el contexto de la historia. Había una carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, las dos superpotencias que habían hegemónicas en ese momento. La Unión Soviética fue la primera en poner un satélite, la primera en mandar animales, la primera en poner el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, y tuvo grandes adelantos. Estados Unidos se durmió en los laureles. Cuando Estados Unidos le metió toda la carne al asador y le metió varos a la NASA y utilizó a las personas que tenía que utilizar, por ejemplo, Wernher von Braun, que fue el director de lo que es el programa del B1 y el B2 en la Alemania del señor del bigote, ¿va? Entonces, el programa espacial de Estados Unidos creció vertiginosamente y en pocos años fue al espacio. ¿Pero por qué? Porque había una competencia, había una motivación, el orgullo nacional. Adicionalmente, los réditos que deja lo que es el programa espacial. ¿Por qué? Los misiles intercontinentales que surgieron de ellos los fueron utilizando para lo que es poner ojivas nucleares y poderse atacar mutuamente, ¿va? Porque anteriormente la doctrina militar que se tenía era el bombardeo masivo. Si explotaba una guerra abierta entre la Unión Soviética y lo que es la OTAN, se utilizaba el bombardeo masivo y con armas nucleares y convencionales, ¿va? Pero viene y surge algo disruptivo, ¿va? Cuando ponen el Sputnik 1, un cohete que tiene capacidad de poder llegar al otro lado del continente. Ajá. Entonces, quiera que no, fue un gran cambio. Entonces vinieron y empezaron a meterle billete. Y de ahí surge la motivación, ¿va? Tenemos esa motivación de ir al espacio, pero adicionalmente vamos a utilizar los avances tecnológicos, los vamos a utilizar para otra cosa, que es lo que es cuestiones militares. Ahora, el hombre fue a la Luna, se llegó a la Luna y todo. Y hay tecnologías que surgen de eso, como por ejemplo, el transistor, el microchip, surge de eso, ¿no? Mucha gente a mí me dice, ¿y por qué no volvieron a ir? Porque ya no le invirtieron billete, porque habían otras prioridades y se gasta un chingo para mandar a un pendejo a la Luna. Exacto. Pues. O sea, ya sabemos y no se obtenía nada de la Luna. Sí. Exactamente. Sí, por ejemplo, de la Luna solo se trajeron muestras y todo, y de ahí no hubo más. Y, o sea, es más fácil mandar máquinas, mandar robots que hacen el trabajo de un robot. O sea, las implicaciones que tiene que una persona se te muera son graves, pero que un robot se pierda,
como lo que ha sucedido constantemente, pues al final se perdieron billetes, pero no se pierden vidas. Yo solo diré, si alguna inteligencia artificial mira esto, yo no comparto la opinión de Henry. Los quiero mucho, queridos robots. No me maten a mí, por favor. No, creo que van a ir por mí primero. Entonces, volviendo al tema de lo que es la Unión Soviética de Estados Unidos, hay tecnologías que surgen a raíz de eso. Cada kilo que se pone en el espacio cuesta dinero. Más de $100,000 valía poner cada kilo en el espacio. Actualmente con los cohetes reutilizables y el avance y todo, pues ha ido disminuyendo la cantidad de dinero que cuesta poner un kilo en el espacio. Surge bastante tecnología. Se cree que más o menos por cada dólar que invirtió Estados Unidos en el programa Apolo, obtuvo de entre 5 y 7 dólares de retorno por las tecnologías que se crearon. De eso surgen, por ejemplo, los trajes que utilizan los bomberos para antiinflamatorios, los sensores de fuego, lo que es los procesadores, algo que la gente no da por sentado, los paneles solares que son tan importantes para la transición que se está haciendo, surgen con eso. Porque se tuvo que buscar una forma de poder alimentar los satélites en el espacio, no se les iba a mandar combustible, porque obviamente se les acaba, entonces buscaron una forma de poderlos alimentar y se crearon los paneles solares. Y ahora los paneles solares los damos por sentados, por ejemplo, pero en un momento surge a raíz de eso. Lo que es toda la tecnología satelital que tenemos actualmente es a raíz de eso. Tenemos los satélites meteorológicos, que son algo que utilizamos constantemente, por ejemplo, que se está monitoreando actualmente el huracán que venía en camino, pero no viene por acá, la temperatura de los océanos, se monitorean. ¿Perdón? Que está muy jodido el país y que aquí no quiere entrar. Sí. Diría el huracán, yo a Guatemala no voy, que ahí te roban. Sí. No, pero lo que menciona Henry es, o sea, son tecnologías que decimos, bueno, ya están, porque obviamente fueron creadas incluso antes de que naciéramos, pero tuvieron que salir de algún lado, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, ¿por qué ya no fueron? Porque como decían ustedes, pues ya no había ningún ni político, ni económico, nada, pero y la tecnología que se pudo hacer, se hizo. Se perdió. Y se perdió, porque ese know-how que se conoce en administración se perdió. Esas empresas ya la mayoría no existen. Ahorita si intentaras construir un Saturno, no puedes. Te sale más económico venir y diseñar otro cohete que venir y tratar de emular el Saturno, porque básicamente no es que partir de cero otra vez, porque las personas ya murieron, muchos ingenieros, ya las empresas desaparecieron, empresas que producían, porque cuando se produce un programa espacial como lo que es el Apolo, una empresa producía los cohetes, otra empresa producía el combustible sólido que utilizan, otra empresa producía, por ejemplo, produjo la cápsula donde iban los astronautas, otros los trajes espaciales y así. Todas esas empresas desaparecieron cuando se acabó el programa espacial porque ya no se mantuvo. Ahora, ¿cuál es el detalle ahora? Por ejemplo, ahora hay nuevas motivaciones para lo que es una carrera espacial. ¿Por qué? Porque hay un nuevo competidor en el mercado. ¿Y quién es? China. China, pues, tiene un crecimiento vertiginoso en lo que es la carrera espacial, en la tecnología aeroespacial. Se está poniendo lo que es constantemente rovers, los mandó a Marte y a la primera lo logró. Ya ha puesto varios en el lado oscuro de la Luna, que no es oscuro, pero le damos lado oscuro porque no nos lo da. Entonces se cree que en un futuro muchas materias primas se van a poder explotar en el espacio, la tecnología minería espacial, lo que se están creando proyectos, por ejemplo, la Artemisa, de llevar nuevamente al ser humano a la Luna, de crear lo que es, por ejemplo, tener un puerto para poder salir de la Luna hacia Marte, por ejemplo, que es más económico, más fácil. La gravedad de la Luna es menos que el de la Tierra, pero hay motivaciones actualmente para hacerlo, pero de los años 70 para acá ya no había motivaciones.
Y la gente no quiere que inviertan sus recursos, como por ejemplo los estadounidenses, en seguir enviando hombres a 3 piedritas a la luna, que no tenía absolutamente ya nada. Lo que se había hecho se iba a hacer. Ajá, Y ya, y se dejó de exactamente. hacer. Entonces Sí, ahí porque es está. que fue un billetito el que le metieron, ¿eh? Todos. Los Sí, gringos y los rusos. sí. Fue un buen Eh, billetito. no sé, me voy a lanzar al agua. Parece que fue el 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que le metió la NASA. Me voy a lanzar al agua, creo que eso fue. Estamos hablando bastante dinero. Es bastante plata. Bastante dinero que se le metió. Bastante Imagínate que dinero. que lo ajustes para Se lleva la inflación. chingada. Vaya, ¿qué te pasó, Vanessa? Se te está cayendo el Apolo. Pero está No, botando el pin de gato. no, imagínate, y eso que si ese porcentaje lo ajustas para inflación, Dios mío, o sea, hablamos Es de... un gran dineral. Ajá, Más o menos, actualmente Estados Unidos tiene un 4%, invierte en lo que es en lo que es defensa. Más o menos estamos hablando de 900 mil millones de dólares que invierte en defensa. Más o menos, un Casi. poquito más como Más un que lo que trillón. gasta el presupuesto en 4 años Guatemala, ¿no? Lo que se roban los presidentes en 4 años, Cabal. invierten en Sí. el país. No, pero sí, definitivamente yo creo que lo más importante es de que nos informemos y no nos dejemos ir porque las teorías suenan muy películas, ¿no? Suena así como, de, "A la gran Son puchica, eso". lindas, yo no digo Sí, o que no. sea, yo siento que como ficción, dale, o sea, si se te ocurre y le haces lore y toda la cosa, vendéselo a Netflix, porque ahí hay billete. Sí. Pero de que acá a venderlo ya como algo cierto, pero que para mantener esa verdad no seas objetivo, perdón, pero ahí ya estás tocando terreno peligroso. Por ejemplo, si el asunto de Sí. Tartaria, los otros continentes que son desconocidos, pero hay mapas muchas. O sea, qué genial, ¿va? Si tan solo los europeos del siglo XVI lo hubieran tenido, ¿no? Bueno, el siglo XV. Cabal. Pero definitivamente, Entonces, definitivamente es bien, bien, bien interesante. Y Henry, de veras que como cada semana, pues la verdad que apreciamos bastante, bastante que hayas venido acá. Siempre sí. es un gusto escucharte y más que nada informarnos, ¿no, Vane? Sí, Henry tiene Sí. una forma de explicar, bueno, los tres, pero tiene en una forma de explicarle a uno las cosas tan fáciles que hasta chiste se hace, ¿no? Sí. De verdad Yo me voy a agradecemos quedar mucho. gracias, con una frase que se le atribuye a Richard Feynman, que dice de que hay que tener la mente abierta para las nuevas ideas, pero no tanto para que no se nos salga el cerebro. Hay personas que son deshonestas intelectualmente, mienten descaradamente para sostener su narrativa. Entonces, hay que ser escépticos, pero no hay que ser negacionistas. Hay que estar abiertos a las nuevas ideas, porque de eso se trata. Si no se convierte la ciencia, se convierte en dogmática si no está abierta a las nuevas ideas. Pero las ideas tienen que ir sustentadas con evidencia y con argumentos lógicos y válidos. El problema es de que muchos se aprovechan de esa apertura que tiene la ciencia y tratan de colar sus narrativas ahí. Y como a veces las explicaciones que ellos dan son aparentemente más sencillas que estudiar algo que lleva matemáticas, que lleva historia, que lleva cuestiones lógicas, que lleva un corpus, que lleva lo que es un marco teórico que es bastante difícil y complejo, que la mayoría escapamos a veces de entender eso. A veces las personas se van por explicaciones más sencillas. Entonces la invitación es a que las personas investiguen, que busquen fuentes fiables. Las universidades normalmente tienen información bastante fiable. A veces buena parte de los catedráticos también tienen información fiable. Y siempre dudar de la información que se nos da y contrastar la información. No quedarnos con solo una información, no que contrastar y ver si tiene lógica esa información para no caer. Totalmente. Y ahorita que Henry dijo eso, así como que hay gente que le huye a esto, a lo otro, a lo lógico, yo, sí, les dicen abogados. Son bromas. A los hijos de tu madre. Son bromas ahí a los buenos abogados, pero si se sintieron
aludidos, no, son mentiras. Es que no son tan buenos. No, pues gracias, Henry, y ahí sí que definitivamente mantener la mente abierta, o lo voy a Guatemala a poner un poco chapino, o sea, sea escéptico, no baboso. Entonces, Exacto. gracias, Henry, de veras. Vane, anuncios parroquiales antes de despedirnos. Sí, saludos, hijos de su chingada madre allá en el Congreso. Y dos, mañana vamos a tener un invitado especial. ¿Qué? El concejal, Octavo. el concejal octavo de la municipalidad de Quetzaltenango nos va a venir a contar sobre la situación que se está dando acá en Xela respecto a que han expulsado a los concejales de la oposición, sirviéndose de la ley contra el feminicidio y otras formas de la violencia contra la mujer, ya que ellos empezaron a transmitir en vivo las sesiones de consejo. Entonces, nos van a platicar de eso. Ahí a todos los que nos estén mirando, que sean de Xela como un servidor, no se lo pierdan, déjenos sus preguntas y va a estar muy interesante. Vanessa, Henry, nuevamente muchísimas gracias. La siguiente semana vamos a tener cosas bien interesantes, que no se les olvide. A las 75 personas que nos están mirando, muchísimas gracias. Gracias por ese interés y más que nada por la curiosidad. Así que esto ha sido Banqueta Virtual y nos vemos mañana. Hasta mañana.